¿Sabías que en México hay un desfile donde la gente se disfraza de locos? Otro donde veneran rábanos tallados como obras de arte, y hasta una feria donde el protagonista es un burro con corona. Hoy te vamos a mostrar las 6 tradiciones más raras y únicas que existen en México, y te aseguro que más de una te va a dejar con la cara de ¿What the fuck? ¿Esto es real? Desde Chiapas hasta Oaxaca, prepárate para conocer festividades que combinan historia, religión, humor y mucha creatividad. Vamos con la primera. ¿Te imaginas una ciudad llena de personas disfrazadas como payasos, monstruos, superhéroes y hasta piñatas humanas? Bienvenido al Festival de los Locos, una de las celebraciones más excéntricas y alegres de México, que ocurre cada junio en San Miguel de Allende, Guanajuato. Esta locura tiene origen en tradiciones religiosas del siglo XVII. Comenzó como una procesión en honor a San Pascual Bailón, patrono de los agricultores. Pero con el tiempo los participantes, conocidos como locos, empezaron a usar disfraces extravagantes, y así nació una mezcla entre fiesta popular y carnaval callejero. Hoy la fiesta reúne a miles de personas. Grupos de locos desfilan por las calles lanzando dulces, bailando al ritmo de las bandas y usando máscaras que van desde los personajes de cultura pop hasta monstruos y políticos. La regla: entre más loco mejor. La celebración principal ocurre el domingo siguiente al día de San Antonio, el 13 de junio. Ese día, toda la ciudad se convierte en un carnaval, en donde lo absurdo, lo creativo y lo caótico son bienvenidos. Y sí, también hay vestimentas típicas, pero mezcladas con disfraces que parecen salidos de un sueño muy raro. Aunque parezca pura fiesta, el evento sigue siendo profundamente religioso. La procesión sigue encabezada por imágenes de santos y muchas familias lo ven como una forma de dar gracias. Es una muestra perfecta de cómo México mezcla lo sagrado con lo festivo. ¿Te atreverías a vivir el Festival de los Locos? Imagina ver a cientos de personas bailando por las calles con máscaras de madera, pelucas rubias y maracas en las manos. No es una película ni una obra de teatro. Así se celebra la fiesta de los parachicos, en Chiapa de Corzo, Chiapas. Una tradición tan única que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta fiesta se celebra del 15 al 23 de enero, en honor a 3 figuras religiosas: San Antonio Abad, San Sebastián y el Señor de Esquipulas. Durante esos días, los parachicos recorren las calles bailando al ritmo de tambores y flautas, usando máscaras de madera con rostros europeos, pelucas rubias hechas de ixtle y zarapes coloridos. Y todo mientras agitan un sonajero llamado chinchín. ¿De dónde viene esa tradición tan loca? Cuenta la leyenda que una mujer española llegó a Chiapa buscando una cura para su hijo enfermo. Los lugareños, para alegrarlo, se disfrazaron y bailaron para el chico, y milagrosamente el niño sanó. Desde entonces cada año se repite el baile para el chico, o sea, para chico. La celebración dura más de una semana e incluye procesiones religiosas, danzas tradicionales, música de marimba, juegos, comida típica como pozol y cochito horneado. Pero ojo, no cualquiera puede ser parachico. Los trajes y las máscaras se consideran sagrados. La fiesta de los parachicos no solo es una explosión de cultura y color, también es un ejemplo de cómo en México se mezclan la historia, la fe y la comunidad. ¿Bailarías como parachico por las calles de Chiapas? En México hay fiestas tan raras que solo duran una noche y están hechas de rábanos. ¿Te imaginas una competencia donde el protagonista es un rábano tallado como una obra de arte? Así es la Noche de los Rábanos, una de las celebraciones más raras y creativas de México, y solo ocurre una vez al año en Oaxaca. Cada 23 de diciembre, en pleno centro de Oaxaca capital, cientos de artesanos exponen figuras talladas en rábanos gigantes. Hay escenas de nacimientos, leyendas zapotecas, bailes típicos y hasta personajes históricos, todo hecho en rábano. El evento atrae a miles de personas y dura solo unas horas, porque los rábanos se marchitan rápido. ¿Y de dónde sale esta locura? La tradición comenzó en el siglo XIX, cuando los vendedores del mercado decoraban sus puestos con rábanos tallados para atraer a los compradores antes de Navidad. Con el tiempo la gente comenzó a competir, y en 1897 el gobierno organizó oficialmente la primera Feria de los Rábanos. Hoy en día el evento es todo un espectáculo cultural. Hay música, luces, puestos de antojitos y premios para los mejores diseños. Y no solo tallan rábanos, también hay una categoría para flor inmortal y totomoxtle, que son hojas secas de maíz decoradas a mano. La Feria de los Rábanos es una tradición efímera, colorida y única en el mundo. Si visitas Oaxaca en diciembre, no te lo puedes perder. Cada año, más de 2 millones de personas caminan, ruedan en bicicleta o llegan en procesión al pueblo de San Juan de los Lagos, Jalisco. El motivo: celebrar a una de las vírgenes más queridas y milagrosas de México, la Virgen de San Juan de los Lagos. La gran fiesta ocurre el 2 de febrero, Día de la Candelaria, pero la celebración empieza desde días antes. Miles de peregrinos viajan desde distintos estados y hasta de Estados Unidos para dar gracias por favores cumplidos, pedir salud o simplemente por fe. El ambiente es impresionante: cantos, rezos, veladoras, música y hasta danzas indígenas llenan las calles.
Su atención, por favor. La historia de esta virgen se remota al siglo XVII, cuando según la leyenda, una niña cirquera que tuvo un accidente mientras ensayaba, resucitó después de que una figura de la virgen fue colocada sobre su cuerpo. Desde entonces, miles de fieles creen en los milagros de la Virgen de San Juan, rosarios, imágenes religiosas y grupos musicales. Muchos peregrinos llegan descalzos, de rodillas o cargando figuras como ofrenda. Es una mezcla de sacrificio, gratitud y alegría que contagia a cualquiera. La fiesta de San Juan de los Lagos es una muestra del poder de la fe, la cultura popular y la tradición. ¿Una pasarela de burros disfrazados de luchadores, doctores y superhéroes? Bienvenidos a la Feria del Burro, una de las fiestas más raras y divertidas de México, que se celebra cada 1 de mayo en Otumba, Estado de México. Lo que empezó como una forma de homenajear a este animal tan noble y trabajador, se convirtió en un evento lleno de música, concursos y disfraces. El plato fuerte, el desfile de los burros disfrazados, donde los participantes decoran a sus burritos con trajes coloridos, temáticos o simplemente ridículos. Pero no todos son disfraces, también hay carreras de burros, jaripeo, presentaciones culturales, venta de artesanías y mucha comida típica. La feria se celebra el Día del Trabajo, como una forma simbólica de reconocer al burro como el trabajador original del campo de México. Otumba tiene una larga historia con estos animales. En época colonial era un punto clave de comercio de burros usados para carga. Con el tiempo la gente decidió rendirles tributo, pero con mucho humor. Y ahora la feria atrae a miles de personas, tanto locales como turistas. La Feria del Burro es la prueba de que en México cualquier pretexto es bueno para celebrar con creatividad y tradición. ¿Un hombre disfrazado de jaguar peleando con campesinos danzantes en plena calle? Así es la danza de los tlacololeros, una de las tradiciones más antiguas y simbólicas del estado de Guerrero, también presente en Morelos. Esta danza se presenta principalmente durante las fiestas patronales y en la temporada de lluvias para pedir buena cosecha. Los protagonistas son los tlacololeros, campesinos que trabajan en los tlacololes, es decir, las tierras en las laderas. Y sí, también aparecen el jaguar, el perro, el diablo y hasta la muerte, en una especie de obra danzada llena de humor y simbolismo. La historia que se representa es clara. Los campesinos luchan por proteger sus cultivos del jaguar que amenaza su cosecha. Cada personaje tiene un rol. El tlacololero mayor guía la danza con chicote en mano. El jaguar o tecuani representa los peligros del campo, y los demás personajes provocan risa y drama al mismo tiempo. Los trajes son increíbles, sombreros enormes, máscaras de madera talladas a mano, flores, listones y ropa de trabajo de campo. Los movimientos son una mezcla de danza y ritual ancestral, y todo va acompañado de música tradicional, de viento o tambora. La danza de los tlacololeros es una forma viva de resistir, agradecer y reírse del destino. ¿Te atreverías a bailar con el jaguar? Dímelo en los comentarios y suscríbete para más tradiciones únicas y sorprendentes en México. Esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte y dejar un like.